Salmo 51, estaremos leyendo los primeros 3 versículos. Amén. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Bien, el título de hoy es el Evangelio en el Salmo 51. Amados hermanos y amigos, hoy tenemos delante de nosotros uno de los salmos quizás más conmovedores y poderosos de todas las Escrituras, el Salmo 51. Si lo podemos leer completamente, podemos ver que no se trata solo de un poema antiguo, ni de un lamento personal de David, sino de un espejo que nos muestra la gravedad de nuestro pecado, pero también nos lleva a ver la belleza del perdón de Dios. Y por consiguiente también nos lleva a la única esperanza que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Este salmo podemos ver que nace del dolor más profundo de un hombre que había pecado gravemente contra Dios. David, rey de Israel, había cometido muchos pecados en su vida, y su conciencia estaba completamente rota, y su alma se hundía de culpa. Pero la gran diferencia de David con las personas comunes es que él no huyó de Dios, sino más bien corrió hacia Él, en busca de perdón, pero también de la redención de su corazón. Y eso es lo que debemos hacer hoy, querido amigo, venir a Cristo en busca de salvación. Vemos que el Salmo comienza: Ten piedad de mí, oh mi Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este clamor no está apelando a méritos humanos, ni tampoco está dando excusas. David tampoco está intentando justificarse. Su única esperanza que estamos viendo aquí es la misericordia de Dios. Y este es el primer gran atributo que estamos viendo acá, que Dios es misericordioso. Ahora la pregunta sería: ¿cómo es que un pecador puede acercarse al trono de un Dios 3 veces santo? Y la respuesta simple podría ser: por solo la misericordia de Dios, por su gracia. No porque el pecado sea pequeño, sino porque Dios es grande en amor. Y te pregunto nuevamente: ¿estás tú, amigo, consciente de tu pecado? Amados, ¿estamos conscientes de nuestro pecado? ¿Te has sentido sucio, indigno, incapaz de levantar la mirada al cielo? Déjame decirte que no eres el único. Pero mi aliento es que no huyas. Haz como David. Clama la misericordia de Dios. Arrepiéntete de tu vana manera de vivir. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento, y tendrás la seguridad de que Dios no te abandonará. Luego, David nos dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amados, el pecado no es solo una ofensa externa, sino una mancha profunda en el alma del ser humano. El pecado, por ende, necesita limpieza, pero esa limpieza no la adquieres de cualquier lugar. Esa limpieza solo te la puede dar Dios. No basta con cambiar de hábitos, ni con hacer buenas obras, que este mundo está lleno de eso. A menudo nos dicen, cuando predicamos incluso: no, es que yo me voy a ir al cielo porque yo soy un buen marido, soy un buen hijo, soy un buen vecino, ayudo a todo aquel que necesita de mí. Pero eso no es suficiente. Eso no sirve, amados. Por ende, aquí estamos viendo otro atributo de Dios, que Él es el único que puede regenerar al hombre interior. David no dice: me lavaré, sino dice: lávame tú. No se trata de autoayuda, amados, sino de gracia. Y esa gracia hoy se ofrece en Jesucristo. Y podríamos hacer una pregunta simple, pero válida: ¿quieres ser limpio?
¿Te interesa tu pecado? ¿Te duele tu pecado? ¿Te molesta? Ven a Cristo. Los versículos más adelante dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta declaración nos muestra que el pecado no es simplemente un error, una falla o una mala decisión. El pecado es una rebelión directa contra el Dios santo, justo y bueno. Es transgredir la ley, tal como dice 1 de Juan 3 en su versículo 4. Rechazar el señorío del Señor y vivir como si Él no existiera o no mereciera obediencia. Amados, cada pensamiento orgulloso, cada palabra mentirosa, cada acto egoísta es una declaración de independencia contra el Creador. El pecado no es solo lo que estamos haciendo, es lo que somos sin Dios. Una naturaleza inclinada al mal, como también nos dice el Salmo 51. Podemos decir entonces que la gravedad del pecado es contra quien se comete. No es una ofensa contra un igual, sino la gravedad del asunto es que esta gravedad es contra un Dios infinito y eterno. Por eso el castigo no es temporal, sino que es un castigo eterno, amados. Romanos 6:23 ya nos lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Cada pecado, amados, por pequeño que lo consideremos, es digno de juicio divino, porque ofende a un Dios infinitamente santo. No hay tal cosa como un pecado inofensivo, así como una gota de veneno puede envenenar todo un vaso. Un solo pecado mancha todo el ser. Por eso es la urgencia de un Salvador que puede lavar esa mancha y reconciliarnos con Dios. Entonces nos preguntamos nuevamente, ¿has reconocido de cierta forma la seriedad de tu pecado? ¿Has comprendido que cada mentira, que cada pensamiento impuro, que cada acto egoísta es una ofensa contra el Dios que te dio la vida? Pero no todo es oscuridad en este salmo. Hay esperanza. David dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 7. El hisopo, para fines prácticos, es una planta usada en rituales de purificación en el Antiguo Testamento. Pero hay algo más profundo que se está viendo acá. Esta purificación apuntaba a algo mucho mayor. Apuntaba hacia una sangre mejor que la de los sacrificios. Apuntaba a Cristo. Solo Él puede, amados, lavar al pecador y volverlo más blanco que la nieve. No importa cuántas manchas tengas en ti, no importa qué tan grave sea tu pecado, no importa cuántos años hayas vivido lejos de Dios, si vienes a Cristo, Él puede limpiarte por completo. Entonces vemos a David clamar. Versículo 10, él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Podemos ver entonces que David no solamente está pidiendo perdón, sino está pidiendo algo mucho más profundo, que es una transformación de su corazón. Y esta es la verdadera señal de arrepentimiento genuino, que es el deseo de no volver atrás, de ser renovado desde lo profundo. Amigo, no se trata de llorar un rato por tu culpa. No se trata de ir de rodillas a pedir perdón a quien ofendiste. Se trata de una vida transformada por el poder de Dios. Y esta transformación, amados, es solo por los medios de Cristo. Porque Él no solamente perdona, Él hace nueva todas las cosas. Él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. El Señor nos da un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que solo Cristo puede dar. Luego de esto vemos una de las peticiones más tristes y profundas de este salmo. Dice: no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Queridos, este clamor de David revela la angustia de un alma que ha probado la dulzura de la presencia de Dios, pero que además tiene miedo de perderla para siempre. Porque tú aún no conoces a Cristo, debes entender que esto es aún más grave. ¿Por qué? Porque tú ya estás lejos de Dios. Tu pecado te ha separado de Dios.
y vives sin un espíritu. Vives sin el Espíritu. Vives sin el Espíritu Santo, amado, sin su favor, sin su paz. No estás en comunión con Dios, sino bajo su justa ira. Mientras no vengas a Cristo, estás espiritualmente muerto, apartado de la vida verdadera y sin esperanza. David tenía miedo de ser echado fuera, y tú ya lo estás. Y tú ya lo estás, amado. Eso es doblemente más grave. Y lo peor de todo es que probablemente aún ni siquiera te has arrepentido. Por eso este versículo no es solo la súplica de un creyente arrepentido, sino una advertencia para el alma que todavía vive sin Dios. Entonces te pregunto, ¿te das cuenta de lo que significa estar sin el Espíritu Santo de Dios? Significa que vives guiado por tu propia necedad, que eres esclavo del pecado, sin poder cambiar tu corazón. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, quien nos da una nueva vida, quien abre los ojos al Evangelio. Y si tú lo rechazas hoy, si apagas su voz y endureces tu corazón, probablemente no vuelva a hablarte. Te pido que no juegues con tu eternidad. Clama como lo ha hecho David, no me eches delante de ti. Corre a Cristo mientras aún puedes, porque solo Él puede recibir el Espíritu Santo que da vida, perdón y por supuesto comunión con Dios. Pero esto no es momentáneo. Esta comunión es eterna. Esta comunión es permanente, amados. Vemos que David va dando término a este salmo, prometiendo anunciar a otros el camino del perdón. Él dice, entonces, versículo 3, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué nos dice esto? Que aquel que ha sido perdonado no puede callar. El que ha sido restaurado quiere que otros se encuentren en esa misma gracia. Y esto es lo que nos mantiene domingo tras domingo acá. Y tú que me escuchas hoy, si has probado que Dios es bueno, si has experimentado su perdón, no lo escondas. Comparte el mensaje. Dile a otros que hay esperanza en Cristo. Y si tú aún no has venido a Él, escucha bien. Hoy puede ser el día de la salvación. Muchas personas simplemente no quieren reconocer sus faltas para arrepentirse. Hay que admitir lo que Dios piensa acerca de nuestros pecados y apartarnos de ellos. El que encubre sus pecados no prosperará más que el que los confiesa y los abandonará. Y el que los abandona hallará misericordia. Debes ponerte de acuerdo con Dios con respecto a tu pecado. Muchos irán al infierno simplemente por no dar su brazo a torcer, por no reconocer que Dios tiene la razón. Me encanta una cita que dice, Dios nunca enviará al infierno a aquel para quien el pecado es el infierno más grande, este mundo. Escuche bien, Dios nunca enviará al infierno a aquel para quien el pecado es el infierno más grande, es este mundo. Y luego dice, Dios solo hizo un infierno y es para aquellos para quienes el pecado comúnmente ha sido un cielo en este mundo. Tenemos dos confrontaciones importantes, amados, pero es sumamente claro. Si tú eres de los que vive pecando día a día deliberadamente, probablemente este mundo sea tu cielo. Pero si tú sufres estando en este mundo, si tu pecado aún te duele, estás sufriendo el infierno acá. Y la recompensa eterna que nos espera es más grandiosa que eso. El pecado lo único que hará será llevarte al infierno. Arrepiéntete sin perdón. Arrepiéntete sin perdón de Dios y Él tomará en cuenta todos tus pecados el día del juicio. Todo de actitud, de pensamiento, de palabra, de acción, de omisión, todos el Señor los tendrá en cuenta. Y la pregunta es, ¿y quién podrá permanecer en pie delante de Dios si tienes que rendir cuenta por tu pecado? Y la respuesta sería, ni tú ni yo. Cristo fue a la cruz del Calvario precisamente para solucionar el problema. Entonces, si me preguntas, ¿cuál es la solución entonces? La solución ya te la di. La solución es Cristo, amados.
Cristo es la única solución al problema que tenemos con el pecado. Porque si rechazas este llamado, si menosprecias esta gracia, estás eligiendo seguir en condenación. Como decimos siempre, no hay término medio. El que no viene a Cristo permanece bajo la ira de Dios. El pecado no se borra con el tiempo, tampoco se borra con promesas. El pecado solo se borra con sangre, y solo la sangre de Cristo puede salvarte. Por eso hemos venido a rogarte que no endurezcas tu corazón, no pospongas lo eterno, no salgas de este lugar sin haberte reconciliado con Dios. Él no desprecia el corazón contrito y humillado, pero sí resistirá al soberbio. Y nuevamente te pregunto, ¿qué harás con este llamado? ¿Lo seguirás ignorando? ¿O realmente tomará importancia en tu vida? Amados, si nos tocara hablar de amor, diríamos que Cristo amó con un amor que el mundo no puede entender. Desde la eternidad determinó entregarse por los suyos. En obediencia al Padre y movido por compasión se humilló hasta lo más bajo. Aquel que habita en gloria fue despreciado por los hombres. Aquel que sostenía el universo con su poder se dejó atar por manos pecadoras. No fue obligado, no fue sorprendido. Caminó hacia la cruz con el corazón firme y los ojos llenos de ternura. Cada herida que recibió fue por amor a ti. Cada gota de sangre que cayó de su cuerpo fue un testimonio de su misericordia. Cristo no murió por los justos, sino por los culpables, por los enemigos, por los que no buscaron ni lo amaron. Su amor lo llevó hasta el sufrimiento más profundo, hasta el abandono más cruel. En la cruz, Cristo no solo experimentó el dolor físico de los clavos, los azotes y la sed, llevó sobre sí la maldición del pecado. Aquel que nunca pecó se hizo pecado por amor. En su alma cargó con la ira divina que tú y yo merecíamos. Él fue quebrantado, desfigurado, rechazado. En ese acto de entrega perfecta, pagó completamente la deuda que tú tenías. La deuda de los que han de ser salvos. Su amor no fue un sentimiento pasajero, fue un sacrificio sangriento, total y eterno. El Cordero de Dios se ofreció voluntariamente como sustituto, como rescate, como redentor. ¿Y por qué? Por amor, por puro amor, sin que nadie lo mereciera, sin condiciones pero sin reservas. Hoy Cristo exaltado sigue mostrando las marcas de su amor. Su amor no cambia. El amor de Cristo, amados, no se enfría. El amor de Cristo no se olvida. Aún extiende sus brazos, aún llama al perdido, aún salva al ser humano más vil. Él no desprecia al quebrantado, no rechaza al que viene a Él humillado. El mismo que fue traspasado hoy perdona. El mismo que fue hecho maldición hoy bendice. Si vienes a Él encontrarás refugio en su amor herido, consuelo en su sangre derramada y vida en su muerte gloriosa. Él sufrió hasta lo indecible por amor y ese amor sigue siendo la puerta abierta para el más necesitado. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar, amado. No hay un corazón que Él no pueda perdonar ni sanar. Y no hay alma que Él no pueda abrazar. Amigo, ¿cuánto más despreciarás al Salvador? ¿Cuántas veces más apagarás su voz? Hoy con el Evangelio podemos ver al Señor llamando. No con condena, sino con los brazos abiertos. No te pide que te limpies primero, sino que vengas tal y como estás. Porque su sangre es suficiente, su amor es eterno y su gracia aún se encuentra disponible. Pero déjame decirte que esto no será para siempre. El día de salvación es hoy. Ven a Cristo, arrepiéntete, clama como David decía: ten piedad de mí, oh Dios, y hallarás lo que él halló. ¿Y qué fue lo que halló David? Perdón, limpieza, restauración. Pero lo más importante, David halló vida eterna, una eternidad con Cristo. Amados, que el Señor tenga misericordia de ti y no permitas que este llamado quede sin respuesta.
Les invito a ponerse sobre sus pies para que oremos al Señor. Buen Padre bendito, Señor de la gloria, gracias le damos, Señor, por su amor, Señor, por la restauración de nuestros corazones, Señor, por guiarnos hacia usted, Señor, porque si dependiera de nosotros, nunca hubiésemos llegado hacia usted, Señor mío. Padre bendito, agradecemos su maravilloso evangelio. Pedimos que aquellos que han escuchado, Señor, puedan ser transformados solamente por su gracia y su amor. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.